Muy buenas tardes, días, noches, lo que sea allí donde ustedes se encuentren. Esta es una nueva entrega de Comentarios de lo Real. Hoy es domingo 8 de mayo del año 2022. Vamos a ver cosas que tienen que ver con esta semana. Vamos a empezar con inseguridad pública. Esta semana tuvo un perfil de homicidios terrible. Hubieron mucha gente que fue asesinada en distintas circunstancias. Yo opté por mencionar solamente uno de los homicidios, el caso de una mujer, un femicidio en el departamento de Salto, que el cuerpo fue arrojado a un arroyo y después apareció y está en investigaciones. Pero hubieron muchos más. Yo lo que no quiero es convertir esto, que es un análisis, un comentario crítico sobre las noticias de la semana, en un listado de homicidios, porque creo que no aporta mucho. Saber que hubieron más de un homicidio por día en una semana creo que es suficiente. Y en esta semana además hay varias noticias que tienen que ver con inseguridad pública que yo creo que son mucho más importantes de analizarlas por sus consecuencias políticas a posterior. O sea, el homicidio es lo que tiene más consecuencias para la vida de una persona, o sea, se muere. Y las personas cercanas a ella, pero para la sociedad como conjunto hay otras cosas que tienen la potencialidad de generar muchas cosas. Por ejemplo, CERPAG hizo un informe ante las Naciones Unidas donde pide el cierre de 2 centros del INISA, ese organismo de atención y retención de adolescentes infractores. Dice que en los mismos hay prácticas de tortura y condiciones edilicias que no son adecuadas. También dice que la actual gestión de el INISA ha reforzado los aspectos de seguridad en detrimento de los aspectos de cuidado, atención, educación, reeducación, etc. Bien, tenemos por otro lado que hay 4 militantes del Partido Comunista que estaban pintando una pared ya previamente pintada, empapelada, o sea, la pared se usaba sistemáticamente para ese tipo de cosas y esta gente estaba haciendo una pintada, convocando para las actividades referentes al día en que se recuerda a los mártires de la seccional 20 del Partido Comunista. Bueno, se les pidió los datos y 4 han sido ahora planteados por Fiscalía para que se les dé 15 días de trabajo comunitario. La defensa de estas personas planteó una apelación de inconstitucionalidad de la Suprema Corte que va a tener que fallar sobre si es o no correcto este planteamiento que hizo la Fiscalía y según eso, bueno, veremos qué sigue. Es tanto que el presidente se llenó con no afectar la libertad de prensa hablando solo de la prensa, esto es, las empresas que tienen un control de parte de propietarios, de burgueses, sus amigos. Bueno, esta libertad de expresión, la libertad de expresión del pueblo, no se acuerdan de que existe. Por otro lado, tenemos que el Banco Central del Uruguay inhabilitó por 9 años a una contadora que trabajaba para Cambio Nelson, aquel cambio que había hecho distintos manejos muy irregulares. Esto es importante, aunque parezca que no, pero no mató a nadie, no amenazó a nadie, no secuestró a nadie, pero un ilícito económico termina generando una cantidad de daño que, como fichitas de dominó que van cayendo, afecta a muchísima gente. Este tipo de crímenes a veces afectan más que otros que reciben más prensa. Por otro lado, tenemos que hay un informe que identifica niveles altos de violencia contra personas en situación de calle en la zona del municipio B de Montevideo, centro, Ciudad Vieja, por ahí. Dicen que hay grupos de ataques que se autodenominan anticallejeros o antipasteros,
O sea, estamos ante un escenario de formación de bandas de vigilantes, como se les suele llamar, y que suelen estar integrados por personas que después fácilmente se pasan a los grupos de ultraderecha. Es importante hacer un seguimiento y tratar de acabar con esas situaciones. Vamos ahora a noticias que tienen que ver con la economía. Por un lado tenemos que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dio a conocer que la tasa de informalidad, esto es el porcentaje de trabajadores informales con respecto al total, bajó 3 puntos. Bien, está bueno que haya menor cantidad de gente trabajando en la informalidad, eso es una buena noticia. Por otro lado tenemos que el Presidencia volvió a establecer que el descuento del IVA a las actividades gastronómicas y turísticas va a continuar hasta fin de septiembre para intentar dar un poco más de movimiento en esas áreas, que también incluye los salones de fiesta, etcétera, lugares donde trabaja gente, eso es lo importante. Tenemos por otro lado que el Parlamento votó disminuir el IVA a 19 distintos productos. Esta iniciativa surgió de Cabildo Abierto, contó también con el apoyo del Frente Amplio. Desde el resto de la coalición no está muy de acuerdo con esto, aparentemente, pero esta medida no obliga al gobierno a disminuir ese IVA o eliminarlo, pero le da la posibilidad de hacerlo. El gobierno ahora deberá decidir si lo hace o no. Por otro lado, la inflación se mostró estable en abril. ¿Por qué se mostró estable? ¿Por qué los precios no siguieron subiendo? Y bueno, porque le bajaron el IVA a la carne, las frutas y las verduras empezaron a llegar las recién cultivadas, con lo cual bajó esos precios también. Y entonces uno diría, bueno, con todo eso debería bajar la inflación. No, solamente se mantuvo. Pero como ya vimos, el IVA a la carne va a volver a subir. Y bueno, las frutas y verduras se mantendrán. Y seguimos con un IVA anualizado de un 9,4%, que es una cifra realmente alta. Así que esto es preocupante. Noticias del ámbito sindical. Tenemos que hubo un acto del PIT-CNT, el acto del 1 de mayo. Muy bien, en ese acto denunciaron que el gobierno está impulsando un proyecto que concentra la riqueza, que excluye y que exacerba las desigualdades sociales. Por lo tanto, están proponiendo aumentos en asignaciones familiares, en las tarjetas sociales, subir el monto del salario mínimo, también subir la inversión pública para generar más trabajo y mantener los jornales solidarios. Estas propuestas fueron posteriormente entregadas en Presidencia de la República. El sindicato policial está rechazando la contratación de policías retirados. La ley de urgente consideración permite al gobierno recontratar policías retirados y el sindicato dice que no, que tienen que tomar policías jóvenes, formar policías jóvenes, que la jubilación de esos debe ser lo bastante digna como para que no tengan que recurrir a volver a trabajar. Y básicamente tienen toda la razón del mundo, además de que es un riesgo. Una persona, después de cierta edad, que llegó a una edad jubilatoria, no tiene los reflejos, no tiene las habilidades que puede tener una persona más joven. Por otro lado, tenemos que hay hubo una asamblea de trabajadores de Montecom porque dicha empresa realizó 150 despidos y además una reducción de jornales del 50% para los que no despidió. Todo esto es una derivación más de aquellos acuerdos que el gobierno firmó con la otra empresa que actúa en el puerto, Catoen Nattier. Es parte de las razones por las cuales todo esto se estaba cuestionando. El viernes pasado se realizó un paro con respecto a esta situación. Tenemos que también el mismo día, viernes, hubo un paro de la gente de FOICA en apoyo a los trabajadores del frigorífico Rosario. Los trabajadores, por otro lado, están pidiendo la
los trabajadores de la salud de Colonia están pidiendo la renuncia del director del hospital de ese lugar, indicando que hay un desmantelamiento de la atención, falta de recursos humanos y persecución laboral. Además, en Montevideo el miércoles paró ADES, o sea, la filial de FENAPES. FENAPES es el Sindicato Nacional de los Profesores de Secundaria, ADES es la filial de Montevideo. Bueno, paró ADES el miércoles con ocupación del Liceo Dámaso por todo lo que está pasando en cuanto al proyecto nefasto de reforma educativa que está impulsando este gobierno. Vamos ahora a noticias que tienen que ver con la salud. Bueno, volvemos a hablar del Hospital de Colonia, del que ya hablamos antes. Ahí hay un diputado de Frente Amplio que está diciendo que el mismo se encuentra al borde de la omisión de asistencia, que es una cuestión muy grave, porque un hospital departamental es muy relevante para la salud de toda la gente que vive en Colonia, uno de los departamentos más poblados del país. No tanto por tener una ciudad grande como en Paysandú o en Salto, sino por una gran cantidad de pequeñas poblaciones. Bueno, tenemos por otro lado que en materia educativa un número que es descrito como abrumador por los consejeros nombrados por los docentes, están rechazando el documento base de la reforma curricular que este gobierno está planteando, lo cual muestra cómo este proyecto ya está naciendo con muy mal pie. Cuando un número abrumador de los docentes dicen esa reforma no es buena, debe tenerse en cuenta que no lo es. Vamos ahora a noticias de tipo ambiental. Vecinos de la localidad de Maldonado de José Ignacio están haciendo una demanda, van a hacerle un juicio a Ministerio de Ambiente, Intendencia Municipal de Maldonado y a determinadas familias argentinas que tienen que ver con construcciones en la franja costera, construcciones que superan el límite de altura y el límite de peso permitido para ese lugar. Y finalmente el Poder Ejecutivo emitió un decreto que las ONGs que se preocupan por la naturaleza han calificado como un decreto pro caza, por el cual se está autorizando la caza nocturna de especies exóticas. Los permisos van a ser dados a los cazadores con independencia del arma que utilicen, y además hasta ahora cuando se cazaba era necesario que el cazador tuviera una autorización bien documentada del dueño del predio. Ahora no, se acepta que van de palabra a cazar ahí, bueno, que el dueño del predio les haya dicho que sí, si no después tienen problemas, pero no necesitan tenerlo bien documentado. O sea, una cantidad de cosas para favorecer que alguna gente vaya a pegar tiritos y a matar bichos. Este lamentable decreto del Poder Ejecutivo, bueno, hay algunas gentes que han propiciado una junta de firmas a través de change.org. Yo firmé ese petitorio de que se derogue el decreto, y espero que mucha más gente lo haga y que, bueno, esperemos que den marcha atrás. Sin más por esta semana, nos vemos la semana próxima.